Hola, buen día. Mi nombre es Victoria Allen, soy militante feminista y he sido profesora de género y de estudios de la mujer desde hace más o menos 10 años. Hoy vamos a conversar un poco sobre los sistemas de dominación, especialmente sobre el patriarcado y su relación con otros sistemas de dominación, como lo son el capitalista y el colonialista. Para empezar, me gustaría leer una cita del filósofo Michel Foucault, que creo que sirve mucho para introducir el tema de los sistemas de dominación, que siempre es un tema muy complejo de entender en principio. El pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Me parece que esta cita termina dibujando muy bien lo que es un sistema de dominación. Estamos inmersos en ella y llega un punto en que no somos capaces de discernir cuál es su alcance y cuál es su impacto en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, basándonos un poco en la reflexión de hoy, en esta reflexión, mejor dicho, y en el tema de hoy, que va a transversalizar distintos tipos de sistema de dominación, ¿qué pudiésemos entender entonces por patriarcado? Patriarcado desde el punto de vista etimológico, es decir, desde el punto de vista del origen de la palabra, significa el gobierno de los padres. Históricamente es un término que ha sido utilizado para nombrar un tipo de organización social vertical, es decir, jerárquica, en donde la autoridad la ejerce el varón de la familia, que es el dueño del patrimonio. Y el patrimonio, en este caso, no solamente habla de los bienes y de los terrenos, etcétera, sino que también se refiere a los hijos y a la esposa. En este sentido, ya estaremos hablando de familias nucleares. Cuando hablamos de familias con hijos, papá, mamá e hijos, estamos hablando de familias nucleares. Es decir, que son compuestas por estos miembros de la familia. No se considera en este caso las familias extendidas, tíos, hermanos, abuelos, primos e incluso vecinos, que en otras formas de estructura social, incluyendo las indígenas, sí hay, digamos que una forma diferente de vinculación con otros miembros de la familia e incluso con las personas cercanas a la comunidad. Para Engels, en su libro la propiedad privada, el Estado y la familia nuclear es la institución primaria que genera o que crea el capitalismo. Para él también es el tipo de institución que crea el sistema patriarcal. Sin embargo, hay algunas feministas que luego han hecho la crítica y han desmontado un poco esta parte dentro de lo que es la creación del patriarcado, perdón. En cuanto a capitalismo, sí hay muchas feministas que están de acuerdo con Engels cuando él dice que la familia nuclear es una de las principales instituciones que crea y mantiene el sistema patriarcal, porque la familia nuclear de alguna manera individualiza a la comunidad en grupos pequeños, los atomiza y al atomizarlos se generan este tipo de rencillas entre iguales, iguales de clase, iguales de raza, etcétera, etcétera. Para él también hay otro elemento importante con el tema de la familia nuclear, tiene que ver con la herencia. Cuando nosotros pasamos de ser unas comunidades nómadas a comunidades más sedentarias, a comunidades más que tienen animales, que empiezan a tener en el sentido estricto de la palabra, se genera la plusvalía, se genera la acumulación y por lo tanto también se genera el otro término que empieza a aparecer con la familia nuclear, que es la herencia. Cuando hablamos de la herencia, ya entonces modificamos o se modifica con el paso del tiempo lo que existía previo a estas familias nucleares, que era que las familias solían ser matrilineales. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes, digamos que de alguna manera tenían cierto control en quienes eran biológicamente o a través de la sangre miembros de su familia eran las mujeres. Muchas veces los hombres no tenían, digamos que conocimiento de esto. Cuando empieza a mutar la forma de familia, esto todo es de acuerdo a ellos, cuando empieza a mutar las formas de familias en las comunidades, a formas más pequeñas, a familias más nucleares, el hombre empieza a demandar conocimiento de quiénes son sus hijos para poder entregarles la herencia. Y con la herencia y con la acumulación empieza todo el proceso capitalista. Esto de acuerdo a las teorías de Engels, que muchas feministas están, digamos que,
de acuerdo en ese sentido. Ahora, en cuanto al patriarcado, es otro tema completamente distinto. De hecho, no hay una fecha, una data o algún momento histórico en el que podamos nosotros decir de manera, digamos, certera que a partir de ese momento hacer una escisión temporal y decir que a partir de ese momento comenzó el patriarcado. No se sabe por qué empezó, ni dónde empezó, ni cuándo empezó. Lo que se sabe es que ha estado en todas las culturas y en todas las formas de comunidad conocidas hasta el hombre, por ahora, por el hombre y la mujer por ahora. Por otra parte, Gerda Lerner, que es otra historiadora australiana, ella tiene un libro que se llama La invención del patriarcado y en él ella define patriarcado como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia y la ampliación de este dominio a todas las mujeres de la sociedad. Esto explicaría de alguna manera por qué hay de cierta forma como una especie de paternalismo en ciertas conductas de algunos varones con respecto a algunas mujeres, ¿no? Eso pasa por comentarios sobre su cuerpo, de alguna manera sentir que tienen potestad de decir quién se ve bien, quién se ve mal, juzgar la conducta de determinadas mujeres, etc. Para Gerda Lerner, este tipo de construcción social, o de constructo social o de estructura de dominación, conocida como patriarcado, se constituye como un pacto social en todo nivel y en todas las sociedades que se expresan acciones concretas de vulneración o de violencia en contra de las mujeres, también de los niños, niñas y adolescentes e incluso de hombres con sexualidades diversas o masculinidades disidentes. Ahora bien, todas estas acciones que reafirman un comportamiento de fraternidad entre hombres en detrimento de las mujeres, en acciones concretas, se le conoce como machismo, que es la forma en la que el patriarcado se manifiesta, de forma material, digámoslo de alguna manera. ¿Cuáles son las formas de manifestación de patriarcado, digamos que más evidentes? Hay muchas y ocupa todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, uno de los métodos que se ha probado como el más eficiente es el de los roles o estereotipos de género. Una de las primeras personas que expone la diferencia teórica entre hombres y mujeres es Simone de Beauvoir, quien sostenía que el concepto mujer es una construcción social históricamente definida en relación con el varón, ya sea como esposa, como madre, como hermana, como hija. Por ello, proponía que las mujeres debíamos reconceptualizar la idea o la idea de mujer y nuestra identidad bajo criterios propios, es decir, no pensarnos en función a lo que han dicho los varones que son las mujeres, sino pensarnos en función de lo que nosotros consideramos que somos, ¿no? Desde nuestra realidad material. Estos debates han sido parte de, digamos que, de uno de los movimientos o de los elementos más importantes del feminismo, desde que ella lo plantea a final de los años 40, si mal no recuerdo, que es cuando ella escribe El segundo sexo, hasta la actualidad, porque las realidades materiales y su relación simbólica, es decir, lo que nosotros sabemos que somos las mujeres o lo que entendemos que es una mujer, ha venido variando de acuerdo a la cultura y de acuerdo al momento histórico. Es decir, hay ciertas cosas que se mantienen como la relación de opresión, pero hay otras cosas que van evolucionando, ¿no? Hace 70 años pudiésemos decir que una mujer es alguien que usa falda, por lo menos en Occidente. Ahorita eso no tendría ningún sentido, ¿no? O que un hombre es alguien que usa pantalón. Ahorita no tendría tanto sentido porque ya no es tan así. Entonces, esa forma de definir, por lo menos lo que es lo femenino, la mujer, a partir de lo que es el hombre y en contraposición a ello, es decir, en oposición, fue una idea planteada en un momento por muchos filósofos, por muchos pensadores y teóricos, que Simone de Beauvoir es una de las primeras que logra identificar y que logra empezar a desmontar. Bueno, volviendo al tema del género, el género como constructo sociocultural aparece estrechamente vinculado a los estereotipos, como ya lo habíamos dicho, que se definen como creencias compartidas socialmente y atribuidas a personas por el hecho de ser mujeres u hombres. Influyen en la interpretación del mundo, las instituciones, las relaciones sociales, etc. Se aprenden a edades tempranas y se van reforzando a lo largo de la vida. Son categorías que influyen en la construcción, interpretación y procesamiento de la información. Por ejemplo, si desde que estás pequeña, y eso yo
recuerdo haberlo vivido. Este, tienes a tu alrededor un grupo de niños y los niños dicen, pateas como niña de una forma peyorativa. Estamos entendiendo entonces que nosotras las niñas no tenemos, digamos que ni la fuerza o la habilidad para patear un balón de forma efectiva, ¿no? Considerándolo en el espacio del juego, que además es importante tener en cuenta que los espacios de juego entre niños son espacios de socialización, son espacios de aprendizaje. Entonces, cuando tenemos a varios compañeros, a varios niños en un espacio y todos ellos se refieren de una misma forma a una persona, estás generando un patrón de comportamiento, estás generando de una manera una etiqueta hacia esa persona. Y como para ti, niño o niña de determinada edad, ese otro grupo es tu sociedad, tú asumes que lo que ellos están diciendo está bien. Ergo, quien está mal tienes que ser tú, ¿no? Cuando lo entiendes como si alguien se burla de otra persona y los demás lo que hacen es seguir la burla, entonces yo debo ser el que está mal porque yo soy el que no está respondiendo de la misma manera que responde el resto de la sociedad. Bueno, volviendo al tema de los estereotipos de género proyectan la idea errónea y sexista de que las mujeres están especialmente dotadas para el espacio privado, es decir, para los cuidados, para la limpieza, para la reproducción, etc. Se trata de incorporar esta falsa idea de que existen rasgos innatos o características innatas por haber nacido varón o por haber nacido hembra. Es decir, que si eres mujer, entonces tienes una capacidad innata hacia el cuidado de niños, o eres más delicada, o si eres varón, tienes que ser muy fuerte, o tienes que ser insensible, o tienes que ser lo que sea. Esta serie de características que se asocian a elementos de la biología, es decir, del sexo, es lo que se conoce como estereotipos de género y son bastante dañinos porque son los que han generado una serie de sesgos y de limitaciones en el desarrollo pleno de la vida de las personas. Por ejemplo, hasta el año 62, si mal no recuerdo, las mujeres no podían correr en maratones porque se consideraba que si las mujeres corrían se les podía caer el útero. Y esto era una creencia que incluso se llevaba hasta los aspectos más, digamos que objetivos, que es lo que se conoce como la ciencia. Había médicos inclusive que le decían a las mujeres que no podían correr porque eso era perjudicial para su salud. Entonces, bueno, ahí vemos lo dañino que es en el sentido de que lo que se crea socialmente termina pasando incluso a otros aspectos de la vida, como el aspecto académico, el aspecto de la ciencia, porque la ciencia y la academia igual son manejadas por personas, es decir, tienen un elemento subjetivo. No son asépticos, no son objetivos, no son neutrales. Y eso es otra cosa que es importante tenerla muy clara a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿no? Sobre todo cuando vamos a los aspectos más, digamos, académicos, en donde se tiende a pensar que los análisis o las conclusiones a las que llegan determinados estudios no tienen nada que ver con asuntos de raza, con asuntos de género, cuando evidentemente todos tenemos eso porque todos tenemos un sesgo de género a razón de que todos venimos de una sociedad en donde la norma es el patriarcado y los estereotipos de género. Ahora, ¿cómo el patriarcado se relaciona con otros sistemas de dominación? Algunos autores afirman que el patriarcado llega a nuestra América junto con la colonización de los españoles, pero la antropóloga Rita Segato asegura que esa concepción no es realmente cierta. En todas las culturas rastreadas, como ya habíamos dicho antes, hasta la actualidad ha existido un orden social patriarcal, lo que significa una disparidad o asimetría en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, solo que en algunos pueblos prehispánicos se manifestaba de una manera distinta, es decir, la forma en la que se entendía o la que podemos entender ahorita, haciendo una lectura obviamente considerando que eran tiempos distintos y que eran comunidades muy diferentes. Lo que era patriarcado en las sociedades indígenas previas a la conquista y lo que era patriarcado en las sociedades europeas previas a la conquista y lo que fue el patriarcado después son cosas totalmente distintas porque evolucionaron y mutaron a raíz sí, de ese encuentro, por verlo de alguna manera. Para Rita Segato, las formas patriarcales europeas eran consideradas formas patriarcales de alta intensidad, porque digamos que tenía elementos que eran considerados más fuertes.
Las mujeres también depende del grupo, de los grupos indígenas, ¿no? Pero algunas mujeres dentro de algunas sociedades indígenas prehispánicas tenían, digamos que formas un poco menos agresivas, menos violentas, de mostrar su dominación en relación con las formas europeas del momento. Y también entendiendo de qué parte de Europa, ¿no? Todo eso es relativo dependiendo de qué pueblo estemos hablando, de qué momento estemos hablando, etcétera. En este sentido, cabe acotar que lo que sí llega con la colonia a América es la noción de raza. Aníbal Quijano fue un teórico peruano, si mal no recuerdo, muy importante que creó, él no lo llamaba corriente, él lo llamaba perspectiva, la perspectiva de la colonialidad del poder y de la colonialidad del saber. Y para él, la raza como concepto constituye la forma primaria de dominación. De acuerdo con Quijano, la biologización de los cuerpos es lo que termina sentando la relación de inequidad entre europeos y pueblos originarios, ya que al centrar el problema en una raza o un color de piel de determinada etnia, anula cualquier forma de resistencia, porque la piel no es algo que se pueda elegir. Instauras la matriz del que lo negro y lo indígena es inferior y por ende todo lo que produzca o genere esa realidad queda disminuido, queda supeditada a el superior, que en este caso vendría siendo el blanco. Esto es uno digamos, de los elementos más neurálgicos del tema de la raza que todavía al sol de hoy nos persigue como sociedad latinoamericana, teniendo en cuenta que ha mutado ciertamente, pero lo podemos ver en otras formas de conceptualizarlo o en otras formas de nomenclatura. Por ejemplo, primer mundo, tercer mundo, ¿no? Es una de las más famosas. Entonces, la raza y por ende el racismo podemos rastrearlo a los momentos de la conquista. Tanto la conquista de la llegada de España a América como la llegada de Portugal a África. Del mismo modo, podemos rastrear también el capitalismo a los periodos entre guerras civiles ocurridos en Europa en la Edad Media, en donde se fue pasando paulatinamente del feudalismo hasta las etapas tempranas del capitalismo. Lo que sí debemos tener claro es que en todos estos procesos, en todas estas génesis, estos sistemas de dominación, el patriarcado ya tenía rato existiendo de manera global. De hecho, el patriarcado, muchos autores lo consideran que es la forma primaria de sistema de dominación, porque es uno de los primeros sistemas que se plantea como un sistema jerárquico. Y a partir de este sistema jerárquico empiezan las otras jerarquías, la jerarquía de raza, la jerarquía de clase, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa importante es el tema de las religiones y el patriarcado. Recordemos que las religiones son los mitos fundacionales de muchas sociedades y eso termina determinando, valga la redundancia, cómo nosotros nos relacionamos con respecto a otro, con respecto a la naturaleza, con respecto a ciertos elementos. Entonces, bueno, aquí decimos, muchísimos mitos fundacionales tienen como piedras angulares el pecado de una mujer como inicio del relato de la civilización. Del mismo modo que tenemos el mito del Génesis de Adán y Eva, existen otros relatos con historias similares que sirven como toda mitología de guía moral respecto al accionar social de una cultura. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué las sociedades se empeñan en condenar a las mujeres y colocarlas como el centro de todo lo malo, especialmente en los sistemas religiosos? La respuesta obvia es que se hace para mantener el orden social establecido, es decir, el orden patriarcal. Sin embargo, la pregunta del por qué y sobre todo desde dónde inició permanece siendo todavía un misterio. Otro dato importante respecto al tema religioso y las mujeres es el rastreo que hay en las civilizaciones muy arcaicas y su relación con las deidades femeninas. Estas sociedades arcaicas solían tener un orden social un poco menos asimétrico en cuanto a género. Las sociedades que tenían a mujeres como deidades principales solían tener sistemas, digamos que, patriarcados de baja intensidad. A diferencia de sociedades altamente jerárquicas que incluso pueden ser politeístas, como la griega, en donde observamos fenómenos de hombres dioses dando a luz, o de hombres dioses dando vida, más que dando a luz, dando vida. Tenemos el caso más, digamos que el más conocido, que es el de Zeus, que saca a Dionisio de su pantorrilla y saca a Atenea de su cabeza.
Entonces, este principio, que parece una tontería, a nivel de relato fundacional es sumamente importante porque estás despojando a lo femenino de la cualidad de dar vida, de la cualidad de traer nueva vida al mundo. Entonces, ahí le estás quitando de alguna manera gran parte de su poder. Y en este tipo em, de sociedades politeístas, casi todas o muchas de estas religiones tienen como mito fundacional un patriarca, un dios varón que da vida. Entonces ya ahí estamos viendo cómo muta el tema del poder, cómo se entiende el tema del poder a través de dar vida, ¿no? Ahora bien, aunque el capitalismo y el colonialismo sean sistemas más nuevos que el patriarcado, esto no significa que no se hayan alimentado de este para sobrevivir y reproducirse. Las formas más violentas del patriarcado las conocimos las mujeres americanas al llegar los colonos a nuestras tierras, ya que aunque la violación no es una invención colonial, es decir, ya existía previo, la cosificación del otro sí es una invención colonial. Cuando hablamos de cosificación nos referimos a la despersonalización del otro, convertir al otro en cosa, convertir al otro en objeto, quitarle o despojarle su cualidad de humano. Y cuando despojas a otro de su cualidad de humano, básicamente puedes hacer con esa persona lo que quieras, porque estamos hablando de una cosa, algo que no siente, algo que no tiene alma, algo que no padece. Entonces es importante entender que la cosificación como concepto es uno de los elementos también más importantes que además que imbrica los sistemas de dominación tanto patriarcal como colonial como capitalista. En este sentido, Rita Segato, en una conferencia sobre la colonialidad del saber de Aníbal Quijano, dice textualmente: el hombre no blanco aprende el ojo a la cosa, que es el ojo del blanco, el ojo pornográfico. La primera cosa que aprende el sujeto hombre de la aldea indígena cuando se aproxima a las ciudades es a mirar con una mirada pornográfica el cuerpo. ¿Y qué es una mirada pornográfica? La mirada a la cosa, el cuerpo como cosa, algo que es totalmente ausente del mundo indígena, del mundo comunal. No hay vida cosa, no hay cuerpo cosa, no hay mirada cartesiana. La ciencia es pornográfica porque la ciencia mira a la cosa. Esa distancia cosificadora es la distancia colonial y es la distancia pornográfica, del ojo pornográfico. Cuando ella habla de la mirada cartesiana, se refiere a la mirada de la ciencia entendida desde el método científico, que observa, que se posiciona en una dualidad absoluta, que son estas dualidades que tienden a generar muchísima violencia simbólica y violencia de otros tipos. Yo, sujeto, soy quien tiene la potestad de mirar al otro objeto. El otro puede ser una comunidad, el otro puede ser una persona, el otro puede ser cualquiera. Yo, sujeto, despersonifico a ese otro y lo observo para sacar una conclusión. Pero al no considerarlo un ser humano, es decir, al no considerar sus opiniones, sus sentimientos, etcétera, respecto a al estudio que yo estoy haciendo, lo despersonifico, lo cosifico y efectivamente lo estoy violentando, porque no estoy tomando en cuenta su opinión respecto a lo que sea. Para Rita Segato, esta es un elemento importantísimo cuando se habla del tema también de la pornografía, que la pornografía es efectivamente un fenómeno occidental, porque la pornografía lo que hace es cosificar el cuerpo femenino para hacer daño, para dar placer, para hacer daño a esa otra persona y que eso me genere a mí placer. Este tipo de transacciones sexuales son las que Rita Segato considera pornográficas y considera que forman parte de este sistema de pensamiento occidental que efectivamente es colonial. La falta de mirada crítica a las creencias, a la academia, a los sistemas jerárquicos en general, es además lo que tienen en común todas estas formas de opresión. Jerarquías arbitrarias, como todas jerarquías, forma parte de la normalización, lo que decía al principio con la cita de Foucault, la normalización de la violencia, de las opresiones y de estos sistemas que se pintan como naturales. Ahora bien, muchas personas aseguran que en cuanto caiga el sistema capitalista o la opresión colonial, el patriarcado caerá por su propio peso. Y la verdad es que, como ya hemos conversado, el patriarcado estuvo mucho antes que el capitalismo, incluso mucho antes que el feudalismo, y por lo que sus lógicas responden a otras formas más antiguas que capitalistas y coloniales, lo más probable es que se adapte y siga existiendo. Lo que sí debemos tener en cuenta es que
un sistema menos jerárquico tiende a ser un sistema menos opresivo en distintos niveles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los sistemas donde el poder, entendiendo poder como la capacidad de influir en otros de forma positiva o negativa, cuando el poder está distribuido de forma equitativa, es decir, cuando no hay una jerarquía marcada, cuando no hay una superjerarquía, sino que cuando los sistemas son más tirando a la horizontalidad, tirando a lo asambleario, tirando a lo comunitario, se suele diluir muchísimo el sistema de opresión. ¿Qué pasa? Eh, no siempre podemos identificar eh, los niveles de jerarquía. Es decir, si hacemos una asamblea, por lo menos en un consejo comunal, podemos entender que, bueno, estamos siendo todos bastante horizontales, pero no nos damos cuenta que las mujeres son las que siempre llevan la minuta, o las mujeres son las que siempre limpian antes de el espacio para la reunión, o que las mujeres son las que usualmente se quedan cuidando a los niños y no participan porque están pendientes de los chamos. Es decir, ciertamente hay métodos que ayudan a diluir un poco las formas de jerarquía, pero siempre es importante también tener en cuenta, considerar otras formas en las que estamos siendo, digamos que, jerárquicos en nuestra forma de relacionamiento, o nuestra forma de vincularnos con la otra o con el otro. Y esto me lleva a el último punto del día de hoy, que es el tema de las alternativas. ¿Qué plantearnos? Ya sabemos que estos sistemas existen, ya sabemos que dominan todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me gustaría empezar esta parte con una cita de un tipo que se llama Frederick Jameson, que creo que es un teórico, creo que es un politólogo, no estoy tan segura, pero me gustó mucho su cita. La cita dice: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema capitalista. En este punto siempre resulta complicado hablar de alternativas porque estamos muy profundos en los distintos sistemas de dominación, y modificar estas estructuras significa modificar radicalmente la forma en la que distribuimos y administramos la vida de manera colectiva y organizada, por lo que, siendo realista y un poco pesimista, pareciera un tanto imposible. De allí que la cita de Jameson tenga mucho sentido. Pareciera más sencillo darle al botón de resetear y ver si de cero la cosa es más fácil, que tratar de construir algo distinto en paralelo con lo que ya venimos viviendo, ¿no? Sin embargo, no han sido tampoco pocos los ensayos y los esfuerzos que se han hecho para intentar crear un sistema, un grupo o una comunidad con una serie de valores distintos, con una forma relacional distinta. El punto es que nosotras y nosotros también somos hijas e hijos de este sistema, tanto el patriarcal como el colonial como el capitalista. Por lo que queramos o no, estamos de alguna manera contaminadas y contaminados con las lógicas en las que crecimos. Y por eso no es necesario que nos autoflagelemos. O sea, lo importante es comprender que eso es así, pero al mismo tiempo de comprender que eso es así, tener la humildad para aceptarlo y para saber que hay cosas que debemos modificar individualmente para empezar y luego a nivel colectivo. Por lo menos a mí me gusta mucho otra cita de una feminista negra que se llama Audre Lorde, que ella dice lo siguiente: nunca se podrá demoler la casa del amo con las herramientas del amo. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ser capaces de crear un sistema más horizontal, más diverso, más inclusivo, si seguimos reproduciendo las prácticas capitalistas, las prácticas coloniales, las prácticas de dominación y las prácticas violentas. Nuestra esperanza como colectivo es realmente la juntura. Es esta capacidad que tenemos nosotros de conversar, de juntarnos, de vincularnos de formas no violentas, de formas no opresoras, por lo menos hasta donde lo vayamos entendiendo. Y también nuestra capacidad de ir escuchando al otro, de tener empatía con respecto al otro y plantearle, preguntarle: ¿cómo te sientes? ¿Te sientes violentada? ¿No te sientes violentada? ¿Qué otra cosa quisieras hacer? Es decir, nuestra capacidad de ir mutando en la forma de vincularnos hasta que sintamos que esa forma de vinculación no pasa por un proceso de opresión. No es fácil, no se hace en 2 días, es un proceso largo, pero es una de las maneras, digamos que más efectivas de realmente construir algo distinto. Ha habido ensayos, como ya lo dije: la Comuna de París fue un ensayo, la Comuna de Chillillín fue un ensayo. Las comunas aquí en Venezuela han sido ensayos que han tenido mayor o menor cantidad de éxito, pero que
de alguna manera nos indica que sí, efectivamente podemos lograr formas diferentes de vinculación. Lo mismo con las organizaciones feministas. Las organizaciones feministas, cuando tienen, digamos que, un compromiso real, suelen ser bastante horizontales y suelen ser bastante asamblearias. Es decir, tienden a entender todos estos sistemas como parte del sistema patriarcal, y la forma de romper con eso es justamente pensarnos desde otra manera, no patriarcal, no violenta, no jerárquica, y no de imposición, sino de comunicación y de vinculación. Que por cierto, siempre ha habido un discurso de que conectarse desde la sensibilidad, desde la empatía, es una cosa que nos hace débiles, pero es justamente todo lo contrario. Yo creo que nuestra sensibilidad y nuestra vinculación desde los afectos es lo que nos hace fuerte. Es de hecho lo que nos permitió resistir muchísimo tiempo la invasión colonial al momento de que llegaron a nuestras tierras americanas, o de la Abdayala, mejor dicho. Bueno, por ahora pudiésemos dejarlo hasta acá. Queda muchísima información en el tintero, pudiésemos relacionar capitalismo y patriarcado con la prostitución y de ahí hablar de la trata, pero bueno, ese es otro tema muchísimo más grande. De todas formas, si quieren profundizar en esto, hay mucho material que yo pudiese dejar y facilitarles a través de este espacio y de los compañeros de Surgente, a quien por cierto agradezco muchísimo la oportunidad que me están dando de presentarme acá. Sin más que agregar, por ahora me despido, dejándoles muchísimo salud. Gracias.